Armanidad y todos. Bueno, entonces, para recapitular lo que hemos venido haciendo, estos son, en el siguiente slide, tienen ahí las condiciones de los buenos indicadores. Son como básicamente recomendaciones para tener en cuenta cuando construyan indicadores o los vayan a usar también. En primer lugar, una cosa que puede afectar también la calidad de los indicadores es el programa mismo, ¿no? Si el programa, por ejemplo, no tiene objetivos claros, precisos, simples, eso también puede afectar la complejidad de los indicadores o la construcción de los indicadores, ¿no? No es lo mismo un programa que tiene como objetivo, bueno, que la población indígena tenga acceso de localidades pequeñas de menos de 5.000 habitantes, tenga acceso a drenaje. No es lo mismo eso a que haya un programa que exista. Vamos a elevar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas con menores de 5.000 habitantes, desde drenaje, salud, educación, etcétera, etcétera, y no esté preciso cuál es el objetivo del programa. Entonces, eso también puede condicionar cómo se van construyendo los indicadores. La idea es que el mismo programa sea simple. El programa sea simple, ayuda a que los indicadores sean simples, ¿no? Que el programa tenga claro los resultados y que sean la menor cantidad, muchas veces, ¿no? A veces preferible y que los esfuerzos estén bastante claros, ¿no? Después se comienza a priorizar un objetivo sobre otro y no se sabe, a veces hay esta discusión sobre qué objetivo debió priorizarse en el programa. Incluso puede haber discusión sobre eso. Pero bueno, en general, eso ya no tiene que ver con indicadores, tiene que ver con el diseño de programas, pero que el programa tenga objetivos claros, precisos, va a ayudar a que los indicadores también sean simples. Luego, factores relevantes, ¿no? Nuevamente, es lo mismo, ¿no? Que haya precisión y simpleza. Un objetivo claro, una población objetiva clara, ¿no? En este caso, por ejemplo, los indígenas como los que viven en poblaciones pequeñas. Luego, evitar la trampa de la medición, lo cual consiste en medir como resultado solo aquello que es fácil de cuantificar. Bueno, a veces puede haber algún indicador en el cual estamos interesados y tal vez la cuantificación sea relativamente más difícil o vale la pena allí utilizar tal vez varios indicadores y de repente algunos indicadores no disponemos de la información para poder usarlos, ¿no? Y bueno, renunciamos al indicador, ¿no? De repente es un indicador muy simple, muy útil, pero la información no la tenemos. Y eso podría llevar a que evitemos ese indicador. Pues, en la medida de lo posible, si es un indicador, es un buen indicador, por ejemplo, de eficacia, o es un buen indicador de eficiencia, no tenemos la información, pero es relevante el indicador, tal vez ayudaría a recopilar la información. Y luego los indicadores de eficiencia, calidad y economía son complementarios a los de eficacia, pero no son sustitutos. O sea, puede existir el de eficiencia, pero puede dejar de existir el de eficiencia, pero no el de eficacia. El de eficacia básicamente son importantes para evaluar un programa. Son relevantes. A ustedes se preguntarán, ¿es condición necesaria y suficiente? Tal vez no, pero necesaria sí. Y se convierte en condición necesaria, tal vez no suficiente, pero sí necesaria. En cambio, uno de eficiencia, uno de calidad, uno de economía, podrían ser ni necesarios ni suficientes. En ambos casos no va a estar. Y luego el método de cálculo debe ser de fácil comprensión. Nuevamente lo mismo, simpleza. Y tener línea base. Esa es la última recomendación. ¿A qué me refiero con tener línea base? ¿Qué creen a qué se refiere? Un punto de partida. Punto de partida, ¿no? Si es temporal,
punto de partida, ¿no? El primer periodo que se evalúa, ¿no? ¿Con respecto a qué? ¿No? Si es un solo punto en el tiempo, ¿qué me interesaría ahí tener como línea base? Tal vez otros datos, ¿no? Datos generados por el indicador de otros lugares, de otra gente, ¿no? Bueno, exacto, que me permita a mí comparar, estoy arriba, estoy abajo, ¿no? Que haya variación ahí, ¿no? Que me permita a mí comparar y ver en qué cuartil estoy, tal vez, en qué quintil, qué sé yo. Ese tipo de comparación, que existe esa información para yo poder comparar. Si no, no tengo datos en términos relativos, si quieras, tengo un solo dato en término absoluto. En término absoluto, pues no me va a ayudar ese número, ¿sí? Por más que sea un cociente, no va a ser suficiente. Lo ideal es que me permita a mí comparar, ¿no? Alguna utilidad yo le pueda extraer al indicador. Tengo solo un número, no lo comparo, pues no estoy evaluando finalmente si hay más calidad, menos calidad, más eficiencia, menos eficiencia, más eficacia o menos eficacia. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá sobre estas recomendaciones? ¿No? Disculpa. Sí. No regresé, pero no me quedó muy claro lo de manera positiva. Muestran de manera positiva. Sí, o sea, digamos, que tengan que ver con para una fácil interpretación, que tengan que ver con el objetivo del programa, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del programa es que mayor gente acceda al drenaje, ¿no? Entonces, que el indicador indique el porcentaje de gente que tiene acceso, ¿no? Que el programa tiene como objetivo aumentar el bienestar, la percepción de la calidad de enseñanza, la calidad de educación. Entonces, el indicador de manera positiva podría ser, qué sé yo, el número de población que asiste, el porcentaje de niños que asiste a la escuela, ¿no? Es una evaluación en términos positivos, ¿no? Un planteamiento en términos positivos, ¿no? Lo contrario sería el número de niños, el porcentaje de niños que no asisten a la escuela. Y ahí sí sería un planteamiento de manera negativa del indicador. Es básicamente por un asunto de interpretación que tiene como recomendación plantearlo de manera positiva, de acuerdo al objetivo que tenga el programa. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Había un Excel. Sí, acá está. Sí lo subí. Ya, muy bien. Miren, por ejemplo, aquí tienen ejemplos. Y este Excel tiene una cantidad de ejemplos sobre indicadores. Y podríamos aquí clasificarlos de las 4 formas, ¿sí? Algunos van a ser de eficacia, otros son de eficiencia, otros son de calidad. Aquí se ve, ¿no? Sí. Y otros podrían tener alguna relación con apalancamiento, pero aquí tienen ejemplos de indicadores y tienen la definición de cada uno de ellos. Luego en esta columna tienen el método de cálculo. Cómo fueron construidos, básicamente, ¿no? La construcción. Por ejemplo, en el primero, contribuir a la asistencia y permanencia de los niños y jóvenes indígenas a la educación básica, ¿no? Entonces, yo soy muy malo con estas cosas. El nombre del indicador, porcentaje de conclusión de educación básica, ¿no? ¿Cuántos concluyeron eso? ¿No? Entonces, ¿cómo construyen esto? El total de beneficiarios que finalizaron un ciclo de educación básica. ¿Cómo lo calculan? Total de beneficiarios que finalizaron un ciclo de educación básica entre el total de beneficiarios inscritos en educación. ¿Sí? Ahí tienen el cociente.
Ahí tienen un ejemplo. La frecuencia con la cual se construye este indicador es sexenal. Bueno, es un porcentaje. La línea base es el 90. Año línea base 2007. Y tienen ahí incluso una meta relativa, ¿no? Alcanzada en 2008. Es un programa que tiende a estar cerca de la meta. Bueno, ahí tienen una cantidad de indicadores. Un ejercicio que podríamos hacer es que ubiquen, por ejemplo, un indicador que es de eficacia, un indicador, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿Sería eficacia, eficiencia? ¿Sería de calidad o financiero? ¿Perdón? Eficacia. Eficacia. ¿Sí? Por la forma como está construido, ¿no? El total de beneficiarios que finalizaron un ciclo de educación básica, ¿no? Perdón, total de beneficiarios que finalizaron un ciclo de educación básica entre el total de beneficiarios inscritos en educación. ¿Sí? Es eficacia, básicamente. Sin embargo, si es que el total de beneficiarios inscritos en educación está lo que está detrás de ese denominador, que son los recursos invertidos. Claro, lo ideal sería que empezara el dinero, ¿no? Pero también podríamos imaginar ahí una dimensión de eficiencia, ¿no? Si es que todos esos inscritos están financiados por el gobierno, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo. Total de albergues que recibieron mantenimiento. ¿Eso sería un indicador? No, no exactamente, ¿no? No estamos ahí, bajo la definición que estamos utilizando, no. Total de beneficiarias, total de albergues que reciben equipamiento integral, suma de albergues, número de beneficiarios con estado de nutrición normal, según IMC, entre el total de beneficiarios por 100. ¿Qué sería eso? Eficacia otra vez. ¿Sí? Pero si normal es calidad. ¿No? O sea, normal también te está hablando de una cualidad, ¿no? Sí, O sea, como... pero tendría que haber algún tipo de, digamos, de valor. Digamos, si el objetivo es el número de beneficiarios simplemente, que llegue simplemente a qué cantidad es la beneficiaria, no estaríamos involucrando calidad. Aunque esté en una categoría de Sí, calidad. porque en este caso con nutrición normal es parte de la definición del objetivo. Ahora, ¿qué podría ser calidad ahí? Pues, digamos, que la nutrición normal, ¿no? Digamos, si son 500 personas, ¿no? Que están en este rango de nutrición normal, que la dispersión en la distribución de estas 500 personas esté muy sesgada hacia el lado de la supernutrición o excelentemente alimentados, ¿no? Que a pesar de que solo tienen que pasar este threshold, ¿no? Este punto de quiebre para que se les considere con nutrición normal, pero que no tengan una distribución normal o no tengan una distribución, qué sé yo, chi cuadrado, sino que tenga una distribución pegada hacia la excelencia, ¿no? Entonces ahí podríamos estar hablando de la calidad, ¿no? Como una valoración adicional. Pero aquí, para sí. poder hacer la calidad tendrías que poner el atributo, ¿no? Luego de recibir o luego de... Exactamente. Luego de que pasan este punto, ¿no? Por ejemplo, el atributo podría ser simplemente la distribución, ¿no? Características de la distribución, ¿no? Algún tipo de skewness, ¿no? De algún tipo de indicador de sesgo. Ok. Dice presupuesto ejercido para mantenimiento entre presupuesto programado para mantenimiento por 100. ¿Qué dirían acá? ¿Perdón? Eficiencia. ¿Eficiencia? ¿Todos de acuerdo?
Hay una programación y está ejercido, ¿verdad? Lo que se ejerció. O podría ser financiero también, ¿no? No diría que haya apalancamiento necesariamente, ¿eh? Pero es que si nada más es de un proceso. Sí, podría ser. Podríamos hablar de que es gestión. básicamente de eficacia, ¿no? No, de eficacia. O sea, de eficacia desde el punto de vista De gestión. de gestión, ¿no? Pero de eficiencia desde el punto de vista de qué tanto se Pero gestó, es que no te está diciendo como tal eficiencia. O sea, a lo mejor no lo Sí. ejerciste porque no pusiste equipamiento. Sí, por eso digo, depende del punto de vista, ¿no? Sería eficiencia si consideramos que el presupuesto programado es dinero, ¿no? Es recursos, ¿no? Desde ese punto de vista de recursos, ¿cuánto se usó, ¿no? Se equipó, se logró en el equipamiento, ¿no? Desde ese punto de vista de eficiencia, ¿no? Lo pueden ver desde los dos puntos de vista. Luego, promedio de calificaciones de los beneficiarios que reciben asesoría promedio de las calificaciones de los beneficiarios que no reciben asesoría. Imaginemos que reciben asesoría, no reciben asesoría, ¿qué dirían? Calidad. Eficacia. Promedio de las calificaciones de los Calidad. beneficiarios que no reciben y de pronto están de los que reciben. Hay unos que no reciben y otros que sí reciben la asesoría, ¿no? Entonces, sería eficacia. Directamente eso es eficacia. Bueno, ahí tienen una cantidad de ejemplos. Estos indicadores sí son generados y existen. ¿Sí? Pueden encontrarlos en Coneval. ¿Ya? Esta data sí existe, quería mostrárselas. Si tienen algún interés por alguno de estos indicadores, ¿sí? Pueden recurrir a los indicadores. ¿Sí? Este es el del 2008, lo que existe en el 2008. Si alguno tiene interés en alguno de estos programas, en términos de eficacia, de eficiencia, por eso les preguntaba al inicio de la sesión si estaban involucrados en algún programa o en algún sector de la administración pública, esto es lo que existe, ¿no? Como indicadores. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa, o sea, cuando estás midiendo algo que no es un programa como tal? Entonces, por ejemplo, a mí se me presentó una ONG que quiere medir su incidencia en política pública. Entonces, a mí se me ocurría, pero pues no sé qué tan... nunca obtuve retroalimentación, ¿no? Pero, o sea, que se viera cuántas afirmaciones que ellos habían propuesto en una recomendación o una ley, se habían adoptado, ¿no? O sea, la verdad es que son cosas difíciles de trazar, ¿no? Pero, o sea, más bien como que quería preguntar como tu opinión de ese tipo de casos donde uno no puede necesariamente recurrir a INEGI o a Coneval, o sea, y supongo que ya queda más como en tu creatividad y decir, yo me acuerdo que decía, ¿por qué no hacen una categorización, ¿no? De qué documentos de política pública son de alta importancia, ¿no? Y entonces ahí ponen leyes, reglamentos, bla, bla, bla. Luego una intermedia que sea declaraciones de un funcionario y una que sea baja, no sé, y ahí como que van sistematizando sus menciones en medios, o sea, como que ese es el approach o qué otra cosa. El problema aquí, yo imagino que es incidencia, ¿verdad? Sí. ¿Incidencia qué es? Solo curiosidad. Como en política, en este caso era de política de cambio climático. Ok, ¿y lo que querían ver era incidencia en los medios o en quiénes? En tomadores de decisión. En tomadores de decisiones. Pero, ¿cómo querían medir esas tomadores de decisiones? ¿Cómo querían, digamos, tomar en cuenta lo que declaran en los medios? O... Es que eso era justo o sea, no había manera, ¿no?
O sea, de alguna manera ellos tienen que reportar a un donante internacional Sí. qué impacto están teniendo en el quehacer de la política pública. Entonces, hasta ahora lo único que hacen es justamente medir incidencia en medios, pero pues también jugaron un papel en la reforma de una ley, por ejemplo, ¿no? O ellos, por ejemplo, se quejan mucho de que pues dedican mucho tiempo a estar con estos tomadores de decisiones, asesorarlos, pero no encuentran cómo pasarlo al papel, ¿no? Sí. Eh, Yo creo que ahí básicamente lo que se tiene que hacer es documentar los casos en los cuales, por ejemplo, si hay una ley, una iniciativa de ley que entró al Congreso, ¿no? A ver, documentar en términos cualitativos cuál es la incidencia, ¿no? Que hubo, ¿no? Ahí, que se produjo ahí con la intervención de la ONG. El asunto está en que cuando se utilizan medios, en primer lugar, no todos los medios tienen la misma visibilidad, ¿no? No es lo mismo que salga una noticia con alguna entrevista a la ONG en la primera página del diario, claro. o que aparezca en la última, ¿no? Y cómo diferenciar precisamente cómo establecer esa diferencia en términos de visibilidad, ¿no? Ese es uno, ¿no? No es lo mismo que salga en la Reforma, ¿no? Que aparezca en un medio de un diario estatal, tampoco, Exacto. ¿no? Esa es otra variación que podrías encontrar ahí. O sea, justo mi pregunta es Sí. si para diseñarles un indicador, por añadidura le tienes que armar categorías. Así que, sí, como para prever, o sea, en qué diferentes ámbitos podrían estar. Yo creo que es más, yo creo que allí, más que construir un indicador, yo creo que allí es más documentar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que está, qué es lo que está reportando la prensa, cómo lo está reportando, ¿no? Qué medios de prensa lo están haciendo, ¿no? En qué secciones, cuál es la información que viene reportando, ¿no? Qué es lo que recomienda básicamente la noticia, ¿no? Creo que allí todos estos son indicadores básicamente cuantitativos, ¿no? Yo creo que en este caso en particular, digamos, no es bastante difícil lograr un indicador simple, ¿no? Por ejemplo, que refleje de manera objetiva variación en el tiempo, que permita comparar. Entonces, podría ser que en un mes apareció en un medio y después en el siguiente mes apareció en 20 medios, y uno diría uno, después 20, ¿no? De repente el que apareció en el mes, en el primer mes, donde apareció solamente una vez, tiene una incidencia mucho mayor, se distribuye mucho más ese medio, ¿no? O tiene mucho más lectores que los que aparecieron después que esto apareció 20 veces, ¿no? Entonces, sí resulta, se puede reportar que apareció 20 veces, pero creo que ahí la información más importante es la cualitativa, ¿no? Sí. Creo que ahí la información es precisamente información anecdótica, ¿no? Reportar qué es lo que ocurrió y cómo se incide, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿A quién? En el ejemplo que puso la compañera, por ejemplo, de incidencia política, por ejemplo, y con la respuesta que tú diste sobre como de reportar el proceso de incidencia, por ejemplo, ahí podríamos ocupar como indicadores, no sé, alianzas con otras acciones civiles, alianzas con personajes políticos, empresariales, reuniones realizadas, iniciativas presentadas a Cámara, o incluso si esas iniciativas se llegaron a plasmar ya en algún decreto, ¿no? Legislativo, ¿no? Por eso podríamos tomarlo como indicadores de incidencia cualitativos. Mira, una cosa puede ser el trabajo operativo que haya hecho la ONG, ¿no? Por ejemplo, estas reuniones, estos esfuerzos, en general todo lo que es esfuerzo, ¿no? Has mencionado varios tipos de esfuerzo. Otra cosa es el efecto, ¿no? ¿Qué efecto tiene, ¿no?
Y ahí podríamos hablar de dos tipos. Uno puede ser básicamente que se plasme en la prensa. Eso sería, pero que no por medio de una contratación de la ONG, ¿no? Un aviso contratado por la ONG, sino que realmente la prensa esté reportando esto, y puede haber ahí nuevamente, y volvemos a la misma discusión, puede ser que la prensa esté reportando la actividad de la ONG, o puede ser que la prensa esté reportando lo que dice que la ONG debería hacerse. Son cosas distintas también, ¿no? Que esté promoviendo los medios debido a la intervención de la ONG, la agenda de la ONG, o la prensa esté promoviendo a la ONG o directamente a la ONG y el mensaje de la ONG. Eso también es otra cosa. Otra cosa muy distinta es ya el impacto en términos concretos en política pública. Y ahí el impacto básicamente en política pública es alguna medida que algún burócrata haya tomado o alguna iniciativa de ley que se haya presentado al Congreso y que la iniciativa puede haberse que se haya presentado y murió en la comisión o murió en el pleno, o puede ser que se terminó por aprobar la iniciativa. También puede haber esa variación. Y puede haber variación también en los actos de los burócratas, que se manifiestan no a través de una iniciativa, sino como parte del presupuesto, ¿no? Presupuesto estatal o el presupuesto del gobierno, o de repente se manifestó a través de un punto de acuerdo, ¿no? Un punto de acuerdo que se presentó en la Cámara de Diputados, recomendando a cierto acto de política pública, pero que no tiene law enforcement, no tiene fuerza de ley, pero se manifestó como un punto de acuerdo. Entonces, la variedad de manifestación es enorme, y la variedad de esfuerzo también. Hay distintos tipos de esfuerzo y reuniones, como mencionas, staff trabajando en esto, qué sé yo, horas, ¿no?, de trabajo en esto. Lo que yo creo que aquí se puede documentar, ¿no? Para una ONG, yo creo, se podría documentar básicamente qué esfuerzos se hicieron. No, y en términos cualitativos. Exacto, es Los que donantes te piden impacto, efecto, no te dicen... Claro, te pero piden me refiero, indicador, no te piden un a lo que me refiero es que pueden documentar ambas cosas, ¿no? Pueden documentar, hemos hecho esto, hemos dedicado a hacer tal cosa, y además hemos tenido este impacto. Pero este impacto, nuevamente, ¿no?, va a ser difícil cuantificarlo, básicamente por la variedad de información que está envuelta ahí, por los tipos de diarios, por la visibilidad, digamos, el tipo de instrumento legal que está detrás. Es un punto de acuerdo, es una iniciativa, es un burócrata recomendando esto, ¿no? Digamos, las publicaciones en la prensa también tienen gran variedad, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede cuantificar, creo que sí es necesario cuantificar, pero no, pero la cuantificación debe ser muy simple, ¿no? Ocurrió tal cosa, 3 anuncios en el diario, pero no esos 3 anuncios en el diario son los inputs, ¿no? Que deben ser, o que van a tomar en cuenta, ¿no? Yo pues pienso que van a tomar en cuenta estos números, ¿no? Pero creo que estos números deben de venir con información cualitativa, ¿no? Documentando, digamos, cuál es el impacto en términos de visibilidad, teniendo en cuenta la visibilidad, teniendo en cuenta si fue simplemente un punto de acuerdo que se tradujo en un aumento en el presupuesto para tal cosa, si se tradujo en una iniciativa de ley, o es una iniciativa de ley que se enmendó de tal manera que se perdió cierto objetivo. En fin, toda esta información cualitativa es la que realmente enriquece en este caso la evaluación. No es aquí el indicador crudo, ¿no? Tratar de generar un indicador crudo sin tomar en cuenta esta evaluación cualitativa. Realmente en este caso no creo que vaya a decir gran cosa para este caso. Y no creo que de afuera también, en las ONGs internacionales, creo que vayan a tomar muy en cuenta solamente números de este tipo, ¿no? Van a querer saber más. Yo apostaría, ¿no? Yo lo haría, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso, refiere la compañera, ella mencionó que la ONG trabaja muy de cerca con los tomadores de decisiones, capacitándolos. Entonces, podríamos pensar en un indicador
que midiera la capacidad y esa formación que propiamente están llevando los actores clave, y también, quizás con algún otro tipo de instrumento, saber cómo lo han aplicado y cuál ha sido justamente el efecto de esa capacitación. Sí, el problema está justamente en el efecto, ¿no? Nuevamente volvemos a lo mismo. Ahora, si hay un número, digamos, de capacitación, por ejemplo, eso creo que sería más objetivo, ¿no? El primer punto. El primer punto de, qué sé yo, el número de operadores de política pública, ¿no? Que recibieron capacitación. Eso sí es mucho más objetivo, ¿no? Y nuevamente va a interesar de qué estrato, ¿no? Qué tipo de funcionarios son los que recibieron esto, ¿no? Por cuánto tiempo, ¿no? Digamos, pero creo que ahí se podría establecer de repente un indicador con más, el número crudo puede decir un poco más, ¿no? Porque, qué sé yo, de repente no es un indicador, no tengo dos variables allí, pero de repente tengo una serie de tiempo, ¿no? De repente tengo una serie de tiempo con un número de funcionarios capacitados, ¿no? Pero que pertenecen al mismo estrato, ¿no? O a la misma institución, ¿no? Entonces logro uniformidad. A lo que voy es que básicamente cuando tengo un indicador o construyo un indicador, tiene que medir siempre lo mismo, si lo voy a utilizar de manera, ¿no? En una serie de tiempo tiene que medir siempre lo mismo y tiene que ser estrictamente simple, ¿no? En la medida de lo posible simple y no estar incorporando distintas cosas. Por ejemplo, si yo utilizo, no es lo mismo decir, bueno, en la Secretaría de Hacienda se capacitaron tales personas en el 2007 de funcionarios de los departamentos medios, tal vez ahí hay más precisión. Pero si digo, en el 2017 aparecieron 8 noticias con esa agenda, ¿no? Y quiero usar eso como impacto. Luego en el 2018 aparecieron 4. Yo creo que es información, pero no es información contundente. Aquí, por ejemplo, hay algunos indicadores que tienden a ser mucho más precisos, ¿no? En la información que están brindando. Hay mucha información. El asunto está en la información implícita, ¿no? Esos indicadores, por ejemplo, el de los diarios. ¿Cuántos diarios aparecieron? Mi nombre de la ONG o la agenda de la ONG, ¿no? Por todas las cosas que decía previamente, ¿no? Hay mucha información implícita que hace que no sé exactamente lo que me está diciendo ese indicador. A eso voy, ¿no? Hay mucha información implícita. En caso de estas cosas, muchas veces no deja espacio para una interpretación distinta o para una lectura distinta del dato. ¿Alguna otra pregunta? ¿O, alguien que no está convencido? ¿O piensen que sí podrían encontrar algún tipo de indicador con un número crudo, ¿no? Que podría, por ejemplo, es una excelente pregunta, porque ayuda a entender básicamente las limitantes de esto, ¿no? Esto tiene sus limitantes. ¿Cuándo es que realmente, en qué circunstancias sí ayuda? Y el número crudo dice mucho, o dice casi todo. Y hay otras circunstancias donde el número crudo dice muy poco o nada, ¿no? O muy poco o no nos puede ayudar a entender una valoración, ¿no? O muy poquito, o no es confiable, ¿no? Si quiere entender algo. Y nuevamente, tiene que ver con esto que les mencionaba, de que el objetivo sea claro, preciso y simple, ¿no? Que el programa tenga, bueno, lo que estoy tratando de evaluar como objetivo, ¿no? Sea claro, simple y preciso, ¿no? En este caso, no es precisamente claro, simple, ¿no? Y ahí es cuando se complica la construcción de los indicadores. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No. Sí, una pregunta, doctor. Sí. ¿Qué pasa cuando no tenemos una línea base? Es decir, yo trabajo, por ejemplo, para una organización internacional, por lo tanto, no necesariamente voy a trabajar directamente en los problemas de la política pública, pero de todas formas mis programas tienen un relativo impacto, aunque más pequeño.
¿Qué pasa cuando yo no tengo una línea base como tal, no tengo una estadística a la cual recurrir? Bueno, pero sí tienes varios puntos en el tiempo o varios datos para poder comparar. Sí, o sea, puedo sacar una línea base de arranque, por decirlo así, de cómo Sería tu línea inició. base, ¿no? Ajá, O sea, exacto. lo inútil sería tener un dato de un indicador y no poder obtener absolutamente ninguna conclusión de un dato, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un porcentaje, ¿no? El 30% de el número de asesinatos por habitantes, qué sé yo, y tengo que es 8.1, y solo tengo que es 8.1 en un distrito, ¿no? Y no tengo ningún otro dato más, solo tengo el 8.1. ¿Usted les diría, es alto o es bajo? Y no hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo, ¿no? Entonces, mientras más datos tenga, pues básicamente la valoración es relativa, ¿no? No absoluta. Y eso es lo que eso es lo que ayuda, ¿no? A la valoración del indicador, a la utilidad del indicador, ¿ya? Okay. Y nuevamente, si la no línea base tuvieras... puede ser un dato en un punto en el tiempo inicial, ¿no? Tengo un dato inicial, quiero llegar a tanto, ¿no? O puede ser básicamente el distrito, ¿no? Tengo todos los datos de todos los distritos, el número de homicidios en toda la República de México. Y pues van a encontrar municipios donde no matan a nadie, ¿no? Entonces, ustedes pueden llegar a la conclusión, bueno, sí es posible, ¿no? Es posible que llegar a una situación donde realmente no hay asesinatos, ¿no? Hay que hacer esto y esto. Pero eso les da una idea de a dónde se puede llegar, por ejemplo, para que le encuentren utilidad al dato. Ok. ¿Otra pregunta? Nada más. Sí, no. Sí. Y si tuviéramos, por ejemplo, el programa que ya esté arrancado, ¿no? Y que obviamente yo no cuento con la información de arranque. ¿Puedo hacer una línea base a la mitad del programa, por ejemplo, y esperar después un tiempo para tomar otra vez información? O sea, ¿sí es válido? De que se puede, pero lamentablemente esa información va a quedar incompleta. O sea, no vamos a poder, nuestra evaluación va a ser parcial, ¿no? Si no tengo un programa, una implementación de un programa por 10 años, y solo tengo los resultados del 5º año, no tengo cómo iniciar, en qué situación inició esta población después de haber implementado algún tipo de intervención. Tengo el 5º año y luego tengo los datos del 10º año, pero no tengo los del 1er año. Entonces, lo único que yo voy a poder es una comparación entre el 5º y el 10º. Y eso es todo. No, o sea, digamos, lo óptimo es tener ese 1er año. Claro. Pero mucho menos óptimo sería solo tener el del 10º año y nada más. Porque no podría ser, tengo esos datos, pero son mucho menos útiles, ¿no? Claro, ok. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Sí. No solo de esto, sino de lo que estoy haciendo ahorita que tomaron lo que es la línea base. Yo voy a iniciar un indicador este año donde estoy evaluando número de personas que han incorporado un sistema de fiscalización de carrera. ¿Un sistema de fiscalización de carrera que son para auditores? Okay. Entre las personas que están susceptibles a ser incorporados, ¿no? Ese 1er año pedí la información de 3 años, me la dieron esta información de los 3 años, de esas 2 variables que voy a... ¿Cuáles son sus dos variables, tu cociente? ¿Cuáles son los...? Es el número de servidores públicos incorporados a este sistema de fiscalización entre el número total de personas que están susceptibles de entrar. Ok, y es un programa de fiscalización, ¿no? Sí. De gente que va a ser fiscalizada. O que va a entrar a un sistema de fiscalización, o sea, que los acreditan para estar dentro de un padrón de auditores que están certificados por un sistema, ¿no? O sea, ellos van a ser fiscalizadores. Exacto. Sí. Okay. Entonces, pero pedir los últimos 3 años
y me los dieron. Entonces, tengo los 3 últimos años, pero yo nomás voy a evaluar lo que es el 2017. ¿Sí? Entonces, yo estaba pensando hacer una línea de base haciendo un promedio de esos 3. O sea, conforme a la fórmula establecida, hacer un promedio y a partir de ahí hacer mi línea base y comparar mi año, el resultado de este año. ¿2019? 2017. Es que estamos atrasados, como 2 años. Ah, ok. Entonces, voy a evaluar lo que me dé la fórmula contra el promedio de los 3 años. Son 3 años. Entonces, no sé si tomar como año base el 2017 como tal, iniciar a partir de ahí, o hacer el promedio y compararlo contra ese, y decir, salirse por arriba o por debajo del promedio. Podrías obtener una valoración de cada, o sea, sacar el porcentaje, sacar el indicador para cada año. Sí. Tener 1 para el ya primero, está. 2 para el segundo, 3 para el tercero, ¿no? Los 3 puntos en el tiempo, y luego sacar, depende de qué es lo que te interese, o sea, es la básica, por ejemplo, si te interesa tener el avance anual, luego sacar una tasa de variación del 2017 al 2018, Sí, sí. luego del 18 al 19, y podrías ahí tener 2 tasas de variación anual. Y ese análisis. Y luego, de repente, si quieres tener, por ejemplo, lo que te interesa es una valoración global del programa, ¿no? Lo que yo haría es comparar el primero con el último año. Ajá. Eso ya lo hice. Dentro del análisis del indicador, Sí. Ya saqué el crecimiento, cuánto creció, comparé uno con otro, ya está. Pero me están pidiendo que pongan una evaluación para este año. ¿Está bien o está mal? ¿No? Yo agarraría, y por ejemplo tienes, si entiendo bien, tienes 2017, 2018 y 2019, ¿verdad? Bueno, ya, 3 años, ¿no? Yo lo haría primero, sacar la tasa de crecimiento de 2017 al 2018 y luego sacarla del 18 con respecto al 19. Y ver si esa segunda tasa de crecimiento es mayor a la del primero. Ah, ok. Ajá. Y ver si es que hay una aceleración en términos de logro, ¿no? Okay. Si quieres valorar el segundo, el último año, Okay. ¿no? Y compararlo con el primero. Y ahora, supongo que habrán, ese sería de eficacia, ¿sí? Y supongo que también habrán consideraciones de eficiencia, ¿no? ¿Cuántos recursos se involucraron en eso? ¿No? Entonces ahí habría que considerar, si es que quieres tener valoraciones de eficiencia, algún tipo de número de eficiencia, recursos empleados en cada año, ¿no? Para ver si, bueno, de repente se logró más, pero uno fue menos eficiente para lograrlo. Pero si estás interesado en valoración del último año, pues yo compararía la tasa de crecimiento del último año con respecto al anterior y decir, bueno, se está mejorando la eficacia. No sé si eso es. Sí. Con los elementos que me das, lo más que puedo sacar. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bueno, después está esta idea de una discusión sobre indicadores no monetarios, ¿sí? Para analizar pobreza y exclusión social. Aquí hay, pues, básicamente, trabajos que se han hecho utilizando básicamente indicadores sobre bienestar, ya hablando no de bienestar que utilizarían si fuesen monetarios. Ya no estamos hablando de programas en general, sino en general de bienestar de la población. ¿Cuál sería el indicador por excelencia que utilizarían para valorar bienestar? Ingreso per cápita, ¿no? Sería el indicador por excelencia, pero pero el problema, ¿qué problema tiene el ingreso per cápita? ¿Qué podría estar escapándose de las manos? ¿Qué problema podría haber en el ingreso per cápita? Lo que pueden comprar con los ingresos, ¿qué les alcanza? ¿Qué les alcanza? Pero imaginemos que lo ajustamos por el purchasing
la capacidad de compra. ¿Sí? Imaginemos que lo ajustamos por eso, porque después todos los ingresos per cápita del mundo se pueden después ajustar y se y es lo hemos ajustado por la capacidad de compra. ¿Qué se le escapa a eso? ¿Qué más se le escapa? Las donaciones, las transferencias, lo humanitario. Puede ser rico pero infeliz. Por ejemplo, el tema de felicidad, ¿no? Toda esta literatura de felicidad. Pero además, la distribución de la riqueza. La región. La región, porque América Latina es una región con una distribución, de riqueza más desigual. Entonces, por ejemplo, este país, ¿no? Es uno de los más desiguales, ¿no? Hay un ingreso per cápita de $18,000, qué sé yo, pero ¿quién de esta gente recibe este ingreso? ¿No? Sí, ya. De repente, por las economías de escala tan grande que hay en México, hay gente muy rica y gente pues, muy pobre, ¿no? Entonces, y hay una pobreza pues, de 40%, entonces, ¿no? Es bastante alta. Entonces, el número en general no dice la cosa, ¿no? En algunos países dice más, cuando hay la distribución de recursos más igualitaria, y en otros países como este, dice muy poco, ¿no? Sobre todo por los ratios de pobreza tan altos. Entonces, ¿cómo lo podrían complementar? Lo podrían complementar con otro tipo de indicadores no monetarios que tienen que ver con riqueza material. Son materialistas, básicamente, estos números, pero, porque otros podríamos imaginar indicadores no materialistas, no postmaterialistas. Por ejemplo, algún tipo de valoración de felicidad, ¿no? Es una sola variable, un indicador, valoraciones no materialistas. Pero bueno, ¿qué se utiliza como valoraciones materialistas? Está en la literatura, carros, televisores, microwaves, dishwasher, teléfonos. Si tienen la casa caliente, la pueden mantener caliente. Si pagan, pueden tener vacaciones, pueden tener unas vacaciones fuera de casa. Si pueden reemplazar muebles de la casa, si compran ropa de segunda mano o no, si comen carne, pollo o pescado, si pueden invitar a los amigos a tomarnos una comida una vez a la semana, una vez al mes en casa. ¿No? Este tipo de valoración, ¿no? Que permite valoraciones, digamos, deberíamos esperar que sean más a prueba de esta redistribución de riqueza. Luego, si tienen agua caliente, si pueden tomar una ducha en casa, si el baño tiene desagüe, si tienen espacio en casa, si tienen luz en casa, ¿no? Entiendo luz eléctrica, heating facilities, o sea, si tienen calefacción, si tienen un techo que gotea o no gotea, ¿no? Si hay vandalismo o crimen en el área donde vive, si hay polución, ¿no? En el lugar, los problemas medioambientales en el lugar donde vive. ¿No? Solo les quería mostrar un ejemplo del tipo de indicadores que existen en la literatura y que pueden utilizar. Y aquí, lo que sí, por ejemplo, en este paper, en este artículo utilizan, sí construyen indicadores lo llaman deprivation score. Y estos deprivation scores, en este caso, sí son índices, ¿no? Y en este caso, sí el índice tiene un poco más de sentido, porque de alguna forma incorporan estos indicadores y no deberíamos esperar que haya una diferencia muy grande entre uno y el otro, ¿no? Entre uno de los factores de los que gozan y otro de los que no gozan.
¿no? Entonces, aquí un índice tiene un poco más de sentido hacerlo, ¿no? Y utilizan factor analysis, que es un método que todavía le da más fuerza al índice, ¿no? Buscan ortogonalidad allí. Ese es para que tengan idea del input, de los inputs que también se utilizan para la construcción de estos índices. No solamente son monetarios, ¿no? No solamente tenemos a veces monetarios para evaluar bienestar, sino también estos de otra naturaleza, de naturaleza distinta. Sí. Una duda. ¿Qué pasaría con la economía informal? ¿Sería alguna variable que se le podría meter a este modelo? Sí. En el caso de ingreso per cápita. Sí. A ver, la economía informal, ¿en términos de qué? ¿Bienestar? Bienestar. De ingreso per cápita. Bueno, ¿o sería alguna estimación nada más, así, es a través de un modelo para hacer una aproximación? A ver, una cosa es, yo quiero saber cuál es el rol de la economía informal en el ingreso. Otra pregunta distinta sería, ¿cuál es el bienestar de las personas que están envueltas en la economía informal? Son dos preguntas distintas, ¿no? Entendemos que las personas que están envueltas en la economía informal tienen menos ingresos. Casi siempre. No siempre, pero usualmente sí, ¿no? En la mayoría de los casos, la gente que forma parte de la economía informal, no siempre, pero casi en la mayoría de los casos, tiene menos ingresos. Y no siempre porque, básicamente ya hay dos temas, ¿no? Uno es porque, en algunos casos, pues la entidad recaudadora de impuestos pues hace una falla terrible en no cobrar impuestos ahí, ¿no? Cuando realmente no se trata de un problema de productividad, ¿no? Esta gente posiblemente forma parte de la economía informal, pero con una alta productividad. ¿Quiénes, por ejemplo, forman parte de la economía informal y tienen una alta productividad? Narcos. ¿No? Forma parte de la economía informal, pero tiene una alta productividad debido a los altos ingresos que tiene. Y ahí básicamente es un problema de diseño de las leyes y no se les cobra porque básicamente las drogas son ilegales y se forman los mercados negros, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yéndonos, dejando de lado este grupo de gente, de narcos y que forman parte de la economía informal, usualmente para el resto de población, y no siempre es así, porque puede haber otros negocios que no están sujetos a cobro de impuestos y que operan de manera informal, no legal, o de repente no escondidas, pero tampoco están pagando impuestos, pero usualmente tienen que ver con baja productividad, ¿no? Entonces, posiblemente sí haya un impacto de la informalidad más allá de la productividad, lo que refleja es baja productividad. Entonces, si comienzan a pagar impuestos, pues ya no viven, ¿no? O sea, no, prácticamente, probablemente hasta no tengan ni siquiera ingresos, ¿no? O ingresos muy bajitos, y comienzan a pagar incluso estas cifras, en fin, muy poquito, ganarían mucho menos, ¿no? Entonces, tal como está diseñado el mercado, ¿no? Las regulaciones, por ejemplo, para el sector laboral, las regulaciones del sector laboral, las regulaciones de impuestos, hay mejoras, pero igual ganarían relativamente menos. Entonces tiene que ver con una relación, con un impacto. Y la productividad está. Ahora, no solo se puede tratar de un asunto de productividad, sino que el hecho de ser informal también tiene un impacto sobre el bienestar. ¿Y por qué simplemente el hecho de ser informal podría tener un impacto de bienestar? Porque no tiene acceso a una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, no puede ir a un banco, digamos, el banco no le podría prestar dinero, no podría tener acceso a una serie de servicios que le podría brindar el Estado, ¿no? El hecho de ser informal. Entonces, no solo se trata de lo que está detrás de la informalidad, que es una baja productividad, sino que la misma informalidad tiene un impacto sobre la vida de estas personas. Entonces, si entiendo bien, el hecho de ser informal en condiciones de baja productividad podría tener un efecto distinto a ser informal en condiciones de alta productividad, como por ejemplo
narcos, ¿no? Entonces habría que considerar ahí como estas dos características al mismo tiempo, ¿no? Si es baja productividad y además informal, ¿no? Podría tener un impacto mayor, ¿no? Y bueno, no sé si eso responde a la pregunta. ¿O algo más querías? ¿Sí? Sí, el asunto de la informalidad es perniciosa porque, digamos, para hacer más gente, hacer formal a más gente, hay que hacer cambios, ¿no? O reducir beneficios a la gente que es formal, ¿no? Y la gente formal, que forma parte del mercado formal, no quiere perder esos beneficios, si es que se modifican esos para hacer a más gente más formal, ¿no? Formal. Entonces ese es el problema, la trampa de la formalidad, ¿no? Que es por eso es tan difícil incorporar a más gente en la formalidad, ¿no? Bueno, luego hay otro tipo de indicadores que se podrían diseñar, pero ya no tienen que ver con los programas específicos. No precisamente serían evaluaciones de bienestar, sino serían indicadores de capacidades. ¿Sí? De capacidades, pero de la administración pública específicamente. Y ahí tenemos tres tipos de posibles indicadores que podríamos considerar para evaluar capacidades de la administración pública. O sea, ya no estamos evaluando directamente el efecto o el desempeño que pueda tener la agencia pública, la agencia esta o la administración pública en particular, o algún tipo de burocracia o parte de la burocracia, sino directamente a la burocracia, ¿no? ¿Qué capacidades tiene esa burocracia? Y a veces utilizar indicadores de desempeño para poder evaluar capacidades de la burocracia a veces terminan siendo criterios muy imprecisos. Puede haber una burocracia con grandes capacidades y en algún momento, por alguna razón, ¿no? Circunstancial o porque la estamos comparando de repente con otras burocracias mejores, pero sin embargo, si la comparáramos con otras burocracias en otras áreas de la política pública, podrían ser un grupo de burócratas excelentes, ¿no? Pero digamos, ese grupo de burócratas excelentes, de repente que está en el Banco de México, lo comparamos con otros bancos centrales y aparecen muy malos, ¿no? Porque estamos evaluando de repente algún tipo de desempeño, ¿no? Entonces se vuelve menos preciso. Podría ser más útil en algunos casos evaluar directamente sus capacidades, ¿no? En términos de recursos humanos, organizacionales o institucionales. Y les entregué, no sé si todos lo tienen, esta hojita. ¿Alguien le falta? Les entregué esta hoja. ¿Todos la tienen? ¿No? ¿Quién no la tiene? Gracias. ¿Quién más lo tiene? ¿Tienes? ¿Sí? ¿Cómo estabas en tu lugar? Ya. Gracias. Gracias. Entonces, si van a la página 2, tienen ahí distintos tienen ejemplos ahí de dimensiones de indicadores, ¿no? Pero tanto institucionales como organizacionales como recursos humanos. Ahí tienen ejemplos ahí en el slide de indicadores, de ejemplos de recursos humanos. Por ejemplo, retention rates of trained personnel in the targeted industry. ¿No? ¿Cuánta gente entrenada se queda en el ministerio? En una oficina, en un organismo, o en un organismo autónomo, o lo que quiera. Luego, ¿cuánto tiempo se quedan trabajando para el sector público? ¿No?
digamos, la gente experta, viene o no viene, si la mejor gente, digamos, la gente más capaz se queda o no se queda en el sector público, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indicador podría, si quisieran evaluar aquí, número 5, cómo lo harían? ¿Qué podrían hacer para evaluar el 5? Tasa de rotación. ¿El 5? O sea, dice, 5. the profile of those who leave the public sector, whether the base and price stay or in or left the public sector. Pues si tienes... Tendría primero que definir qué es brain and graph, ¿no? Ese tipo de consideración, ¿no? De repente con cuántos años de educación, de repente el criterio es número de personas con determinado número de años de estudio para arriba, o con número de años de trabajo, o con algún grado específico académico que consiguieron en la universidad. Y luego, ¿qué haría con ese dato? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos salieron? ¿Sí? Y luego dividirlo entre ¿qué? Entre el número de empleados, por ejemplo. ¿No? Y ahí tienen un porcentaje. También otra opción, ¿sí? Armar perfiles. Claro, tendría primero que establecer cuál es el criterio para, digamos, y el criterio puede depender del tipo de agencia que sea, ¿no? Hay agencias donde se necesita gente más capacitada, ¿no? Por ejemplo, los reguladores, ¿no? Hay posiblemente, no solamente se trata de experiencia, sino que también de educación, ¿no? ¿Qué educación tiene? Tiene programa de economía, no tiene programa de economía, ¿no? O tiene una maestría en economía, no tiene una maestría en economía. De repente voy a otro tipo de agencia y la experiencia cuenta mucho más, ¿no? También va a depender de eso. Pero una vez que establezcamos el criterio, ¿no? Podríamos imaginar ese cociente. Pero yo creo que el criterio va a depender de qué tipo de agencia estemos. Si es el Banco de México, pues realmente, no solamente se va a tratar de experiencias, sino también de educación. Pero si estoy en un ministerio muy rutinario, ¿no? Tal vez trate más de experiencia y de retención, ¿no? Más que de años de estudio, ¿no? Depende de qué haya de la administración pública. Pero en fin, en general, tenemos esos ejemplos de recursos humanos. Ahora, interesante es que cuando la situación de América Latina en general es bastante precaria, pero todos estos estudios donde se evalúan, donde se evalúan, por ejemplo, eficacia, indicadores de eficacia de las agencias gubernamentales o de los programas, usualmente cuando utilizan esta variable del número de gente, ya el número de gente es casi siempre o siempre sale significativo. Ya el hecho de tener mayor staff usualmente tiende a tener un efecto significativo y positivo en los resultados del programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía en este paper que evaluaba el avance de la reforma educativa, lo que encontré fue que el número de empleados estatales, ¿sí? Simplemente el número de empleados estatales, tenía un impacto positivo en el avance de la reforma. Tan mal estarán las burocracias, ¿no? Que simplemente el número ya hace diferencia. El número de gente, ¿no? A nivel estatal al menos. ¿No? A nivel federal tal vez, a nivel nacional, creo que las burocracias tienden a ser más grandes, están más llenas de gente, pero a nivel, por ejemplo, subnacional, tiende a ser más sensible frente al número de gente, ¿no? Solo aumentos en el número de gente tiende a ofrecer resultados distintos. Entonces, la idea que la gente a nivel estatal se estorba no es tan precisa, al menos a nivel estatal. Y bueno, interesante que en este lugar, el número de empleados, esto está promediado por la cantidad de gente, es per cápita, es el número de staff per cápita.
¿sí? Y sí sale significativo. Sin embargo, el número de empleados estatales en educación per cápita, si tenía impacto en la reforma educativa, no tenía. ¿No? Entonces, sí, las economías de escala implicaron un impacto en el avance de la reforma. Ahí tenemos un ejemplo de cómo este indicador de recurso humano tiende a ser variable independiente, ¿no? Estos porcentajes de empleados en la administración pública tienden a ser variable independiente, y la dependiente tiene la valoración de algún programa o el avance de política pública, ¿no? Entonces ahí lo que están haciendo es combinar un indicador de capacidades versus un indicador de eficacia. Bueno, aquí en la hoja que les di tienen otros criterios, otros indicadores para lo institucional. Por ejemplo, la legislación que garantice el acceso a la información, ¿no? ¿Por qué podría ser esta una capacidad institucional? ¿Cómo podría ayudar? ¿Por qué es útil que haya legislación con acceso a información? O alguien que me dé un ejemplo de por qué esto es importante. Proteja la confidencialidad. Bueno, puede que tenga importancia, por ejemplo, en situaciones donde quiero valorar, por ejemplo, hay un sistema aquí en México donde uno pues, puede pedir información a las agencias gubernamentales, ¿no? Entonces, en realidad, pues, en la práctica, pues no funciona bien, ¿no? Algunas agencias responden con la información, otras no tanto, otras nunca contestan, otras contestan otra cosa. En realidad contestan otra cosa, no quieren contestar, ¿no? Pero en teoría existe el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué mejoraría esto? ¿Qué debería mejorar? Rendición de cuentas, ¿sí? Básicamente por el acceso a información. Existe institucionalmente un aparato legal que obliga a las instituciones estatales entonces, realmente no hay. El enforcement no es tan fuerte, entonces comienzan a reportar otra cosa, pero la rendición de cuentas debería fortalecerse. Y si la rendición de cuentas se fortalece, ¿no? Posiblemente varias capacidades también se fortalecen, ¿no? Es un ejemplo. Luego, legislation gives data producing agencies full responsibility to compile and disseminate statistics. Nuevamente, reglas que les dan a las agencias la posibilidad de diseminar estadísticas, ¿no? Nuevamente, es manejo de información sobre el desempeño, por ejemplo, de agencias. Legal, por ejemplo, otro ejemplo. Legal procedures clearly specify the responsibilities for promotion and coordination of statistical work. Nuevamente, procedimientos legales que especifican las responsabilidades para la coordinación del trabajo estadístico. Por ejemplo, INEGI, ¿no? El trabajo que hace INEGI de generar información, las implicancias que tiene eso, las obligaciones que pueden tener las distintas agencias para ofrecer información sobre las cosas que hacen, ¿no? Pero government funding as proportion of donor funding. Existen los task force for coordinating committee. ¿A qué se refiere con government funding as proportion of donor funding? ¿Quién es el Statistical Agency aquí? ¿Es INEGI? ¿No? O sea, ¿cuál es el compromiso financiero del gobierno para, con, por ejemplo, la diseminación de información?
INEGI lo que va a hacer, por ejemplo, con INEGI, por ejemplo, da información sobre una serie de indicadores, una serie de indicadores de diverso tipo, como les mencionaba hace un rato. Entonces, precisamente esa información y esos datos precisamente van a permitir la evaluación de distintas agencias del gobierno, ¿no? Entonces, la sola existencia de esa agencia, la responsabilidad de esas agencias, de esta agencia estadística, o la responsabilidad de estas agencias para dar información, responder con información, generar información, ¿no? Las mismas agencias gubernamentales, ya no estoy hablando de INEGI, las mismas agencias gubernamentales, las obligaciones que tienen para generar información, hacen que la rendición de cuentas sea mucho más activa para estas organizaciones. Entonces, si tienen que rendir cuentas por las cosas que hacen, ¿no? Posiblemente su comportamiento y digamos, los incentivos internos vayan a ser otros. ¿Cómo se comportan? ¿No? Si es que tienen que, si es que hay este marco constitucional que fomenta este tipo de comportamientos, ¿no? Vía acceso a información, o vía qué es lo que tienen que hacer. Entonces, estas son, digamos, características, reglas institucionales que no son, digamos, si lo quieren ver así, pues, enteramente endógenas, ¿no? Muchas veces son determinadas básicamente por el marco legal del país, cómo las autoridades del país van cambiando eso. No es, me parece que tiene un componente más endógeno esto del staff, ¿no? De los recursos humanos, que tienen, pues, básicamente partes debido a la intervención de otras partes de la burocracia, de las autoridades del país que van con una ley del servicio público, ¿no? Del servicio civil, o si la ley del servicio civil realmente está en efecto. Hay un componente tal vez exógeno, pero también hay un componente más endógeno. Aquí si son leyes, ¿no? Pues tienen a tener un marco, son más instituciones, no necesariamente reglamentaciones de las mismas agencias, ¿no? Son obligaciones que las agencias tienen que cumplir porque se han establecido exógenamente, ¿no? De otras autoridades. Bueno, y luego tienen acá otras capacidades de tipo ya organizacional. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, adecuación, buildings and equipment, ¿no? Les tienen PCs en estado adecuado, el internet funciona, tienen un internet network, todo el sistema de información del agency realmente funciona, están comunicados en los distintos departamentos, ¿no? Existe este tipo de fluidez de información eficiente que hay, ¿no? Yo quiero algún tipo de indicador de que funciona el flujo de información al interior de la agencia, ¿no? Esto es una capacidad organizacional. No es lo mismo que la institucional. La institucional es una regla, ¿no? Una regla sobre el manejo de información que debe tener el agency. Y aquí solo se trata de las capacidades de organización para manejar la información, ¿no? Que no tiene que ver con recursos humanos, ¿no? Tienen computadoras, están enlazadas, y pueden, pues, compartir información entre ellos, por ejemplo. Hay poca duplicación de las funciones están bien definidas del personal, la motivación del personal, la evaluación de las actividades estadísticas, la evaluación de los proyectos, etc. Procesos de chequeo de la organización. En fin, características organizacionales que hacen que el trabajo pueda ser más eficaz, más eficiente potencialmente. No estamos aquí evaluando el output, sino básicamente características de la organización que podrían generar un output mejor, ¿no? Una mayor eficacia. ¿Cómo evaluaré? A ver, ¿qué tipo de indicadores se les ocurre que podrían valorar estas características organizacionales? A ver, a alguien se le ocurre un indicador. ¿El número de qué, por ejemplo?
Sí, el número de inventarios, ¿no? El número de inventarios puede ser en un año versus el número de inventarios después del siguiente año. ¿Qué otro más? El número de computadoras por empleado podría ser. ¿Qué más? ¿Perdón? Por ejemplo, si fuera así como el manejo de proyectos, número de proyectos consolidados. Se me ocurre en el sentido de empresas que hagan, por ejemplo, den servicio a otras, como tipo outsourcing. Sí. Es un número de proyectos terminados, consolidados, satisfechos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el número de proyectos podría ser terminado, podría ser un output, no necesariamente una característica organizacional. Operativos. Una característica podría ser, por ejemplo, de organización, ¿no? ¿Podría ser contar con un manual de procesos? Contar con un manual de procesos, sin embargo, eso no sería necesariamente o el número de manuales por procesos por empleado. Ok. Pero la la presencia o ausencia de un manual, por ejemplo, sí puede ser un indicador. Sí, pero no sería, digamos, un indicador si sí o no, de acuerdo a la definición que hemos estado manejando hoy día, de que es una combinación de dos variables, ¿no? Estaba pensando en dos variables que pudiera combinar para poder construir un indicador, pero sí, es un dato que puede servir, si sí o no, pero no como indicador. Pero sí, de acuerdo. Sí, es que eso me ha confundido, porque en otras clases nos comentaban que sí podía ser un indicador la ausencia o presencia de un manual necesario, por ejemplo. Si definen indicador como cualquier dato, sí. Si definen indicador como la combinación de por lo menos dos variables, no. Sí. Depende de cuál es definición semántica de quieras dar. ¿Okay? ¿Y cuál es la definición semántica más común y aceptada generalmente? Usualmente la de dos variables, ¿no? Esa es la de dos, es una combinación de dos variables, de por lo menos dos variables, ¿no? Lo otro es más un dato, pero creo que eso es menos relevante. Es básicamente más significativo es el hecho de que al combinar dos variables estás ya comparando con algo. Eso es lo relevante. No tanto la definición semántica, sino que al utilizar dos variables ya estás generando una comparación. Eso es lo más relevante. Y a eso es que estamos llamando hoy día indicador. Pero si no te gusta la definición, puedes decir que es un dato, pero sí hay una diferencia entre una cosa y la otra. Que un dato no te permite comparar con nada. Y al menos en un cociente estamos generando ya una comparación mínima, muy minimalista, pero es finalmente una comparación. Esa es la diferencia. Pero la diferencia, si quieres llamarle otra cosa, llamarle otra cosa. Esa es semántica. O sea, esa es básicamente la diferencia fundamental. O sea, necesariamente siempre tiene que haber dos variables. O sea, digamos, eso es lo que hace la diferencia con respecto a un dato, ¿no? Que no compara que no utiliza dos variables. Sí. Ocurriría, tomando la participación del compañero, podría ser la producción en función del capital, el número de trabajadores o horas trabajadas. Un tercer factor puede ser la tecnología. Sí, factores, por ejemplo, de tecnología, ¿no? Hoy yo les mencionaba lo del número de computadoras por empleado, ¿no? Pero viendo algo más simple, ¿no? De repente manuales, o hay internet o no hay internet, ¿no? Que de repente, pues, no, semánticamente con la definición que hemos estado usando hoy día no calificaría como indicador, pero es un dato que importa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo que hemos visto hoy día son básicamente tres tipos de indicadores según propósito. ¿Sí? Hemos visto ejemplos de indicadores que son
y capacidades. Hemos visto ejemplos de indicadores que tienen que ver con desempeño de programas. Y hemos visto también, mencionado algunos ejemplos de indicadores de bienestar, ¿no? Que pueden ser básicamente monetarios o pueden ser no monetarios, e incluso si quieren no materialistas. Pero, digamos, hemos mencionado monetarios y no monetarios. Bueno, tienen ahí una clasificación de indicadores por propósito, ¿no? Pero pueden imaginar otras clasificaciones que puedan. Pero bueno, ahí tienen varios ejemplos. Bueno, si no tienen otra pregunta, son 9 y 5. Si no tienen otra pregunta, bueno, creo que se entendió, ¿no, verdad? Sí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta de anexo? Sí. No, de las 9 y 5. Pregunta de las 9 y 5. Sí,